Bien, la Federación Rural del Uruguay tiene una agenda bastante intensa de temas, ahora con la presidencia del productor agropecuario de Cerro Largo, Martín Uría. La gremial de la Herradura tiene pendiente una reunión con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, por el tema del dólar y la competitividad, entre muchos otros asuntos en carpeta. Y bueno, los temas que se siguen tratando en Federación eran básicamente los temas que veníamos arrastrando del Consejo anterior, buscando definición en alguno de ellos, pero a su vez se van presentando nuevos temas y bueno, y sobre todo en la línea aquella que comentamos desde el inicio, cuando comenzó esta etapa de este nuevo Consejo, de levantar un poco la mira del gremialismo. Y bueno, ahora venimos de una reunión con INAC, una reunión técnica con INAC, la verdad que con una muy buena propuesta del INAC, pensando en un país agropecuario de acá al futuro, y bueno, y creemos que dentro de ese título de país agropecuario se engloban todos aquellos pequeños temas que después a lo largo del tiempo nos van haciendo la agenda. Tenemos temas económicos encima de la mesa, vamos a tener pendiente una reunión con la ministra de Economía, evidentemente, preocupados por el tema del dólar, preocupados no, pero bueno, hay que ir conversando en temas impositivos, y bueno, y en ese camino vamos yendo, conversaciones permanentes con el Ministerio de Ganadería, el tema de las campañas sanitarias las tenemos que revisar, las tenemos que ver, pero bueno, tratando dentro de ese contexto de levantar la mira y pensar en un país de a 15 a 20 años, todos estos temas van entrando, pero con ese objetivo de que no hay ninguna duda de que si el Uruguay acelera, pone el pie en el acelerador en ese desarrollo productivo, le va a hacer bien a todo el país. Sí, yo creo, sin criticar porque son momentos distintos, pero creo que el gremialismo, nos habíamos quedado todos, y me involucro porque yo formaba parte del gremialismo en reclamos puntuales y bueno, en ese momento eran necesarios. Y creo que son buenos momentos como para poder justamente pensar en cosas futuras, planes futuros, convencernos nosotros mismos los productores de que el Uruguay va en determinado camino y que tenemos que apostar a ese camino. Las cosas se están concretando, venimos de años buenos. Hoy lo conversábamos hace un rato, quienes estamos acá somos parte de esa generación que sufrió mucho la crisis del 80, la crisis del 90, la aftosa. Entonces estamos siempre con un pie adelante y otro atrás, pero tenemos que transmitirles a las nuevas generaciones que al Uruguay hay que mirarlo con optimismo, que está muy bien posicionado a nivel mundial. Estamos produciendo, gracias al trabajo de los productores, una materia de muy buena calidad, reconocida a nivel mundial, nos estamos posicionando bien. Y bueno, y a partir de eso hay que apostar. Las generaciones futuras tienen que apostar en el agro, cosa que a nosotros nos cuesta un poquito por eso que nos sucedió. Pero bueno, hay que abrir paso a eso y en eso se trata de levantar la mira, de las gremiales también. Tenemos que estar posicionados en los temas puntuales, pero tenemos que tratar de transmitir eso. Sí, es un tema que está arriba de la mesa y yo no sé si tanto conciencia agropecuaria. Lo que necesitamos es que todos nos convenzamos hacia dónde tiene que ir el Uruguay. Y no hay ninguna duda que el Uruguay es un país agropecuario y hacia donde logremos desarrollar ese sector le va a hacer bien a todo el país. Entonces, creo que más que generar conciencia agropecuaria en las ciudades, lo importante es que todos estemos convencidos hacia dónde tenemos que ir. Eso es lo fundamental. Bueno, era una de las cosas que se plantearon hoy en INAC, digamos, esa mirada a largo plazo evidentemente necesariamente tiene que tener un compromiso no solo del gobierno, de quien está en el gobierno hoy, sino de la estructura política, porque esto es muy a largo plazo y el Uruguay tiene que caminar hacia determinado lugar. Entonces el sector político tiene que estar convencido hacia dónde tiene que caminar el Uruguay, y eso es lo más importante. Nosotros hoy tenemos un buen intercambio con el gobierno, tenemos acceso a las autoridades, y bueno, y lo vamos a aprovechar porque entendemos que eso lo tenemos que apoyar de cualquier manera. No, el planteo genérico de INAC es, las oportunidades están dadas. Lo que te decía, hemos logrado obtener un buen producto de calidad gracias al trabajo de los productores durante mucho tiempo, invirtiendo en genética, en manejo, en bienestar animal, eso reconocido a nivel mundial. Tenemos que ir ajustando algunas cosas, pero eso lo tenemos que hacer juntos y sobre todo en la base del convencimiento. Y sobre todo tenemos que aumentar la productividad. Los productores para aumentar la productividad
tenemos que estar convencidos hacia dónde vamos, y creo que eso es un trabajo importante que nos compete a las gremiales, poder transmitirle al sector productivo que apuesten, que sigan firmes en determinado camino. Tenemos que aumentar el porcentaje preñez, porque mercados hay, sacarnos aquel estigma de que si hay terneros, el ternero baja, eso eran tiempos pasados. Creo que tenemos que apostar en el futuro, y sobre todo eso que te decía, transmitirle a las nuevas generaciones que estamos en un nuevo mercado, el Uruguay es otro país y hay que apostar por ese lado. Mirá, el tema combustible, hoy de mañana tenía una entrevista directa con el periodismo de Paraguay, y una de las preguntas que me hacían el tema del combustible, y desde el punto de vista de ellos, asombrados porque el Uruguay es el que tiene el combustible más bajo de la región. Nosotros creemos lo hemos comentado, el precio del combustible tiene dos componentes importantes, que es el precio del barril del crudo y después la elaboración en la refinería ANCAP. Todos sabemos que la elaboración de la refinería ANCAP es eficiente, que ANCAP tiene ineficiencias que se transfieren al precio del combustible, y el tema del barril del crudo no lo podemos manejar. Entonces, apuntemos a esas ineficiencias que tiene ANCAP como institución, para poder de alguna manera traer el precio del combustible a la realidad que se necesita en la interna del país. Después fluctuará dependiendo del precio del barril de petróleo. Pero creemos que esta primera etapa que se instauró del gobierno, de clarificar de cómo se fija el precio final de combustible, es buena, pero no hay que perder el foco de que hay que empezar o seguir trabajando sobre las ineficiencias de ANCAP, que es lo que van a poder influir a nivel interno en ese precio de combustible, ¿no? Y el dólar es una incógnita importante que tenemos, y por ahí viene la reunión con la ministra de Economía. Es una reunión que no la tenemos pactada, pero estamos con ganas de pedir una reunión para conversar sobre eso y tener de primera mano cuál es la visión y hacia dónde vamos caminando. Evidentemente a los que vendemos mercadería y recibimos dólares nos preocupa, pero también evidentemente sabemos que hay algún manejo de la macroeconomía que hay que hacer. Lo que nos preocupa es que manejar o tratar de influir sobre el valor del dólar no sea la única herramienta como para manejar la inflación. ¿Y seguridad rural? Y en seguridad rural se está trabajando. Le insistimos al ministro de Ganadería de poder retomar las comisiones de seguridad rural departamentales que estaban trabajando a media máquina, y en eso vamos a seguir insistiendo. Pero todo ese tema sobre seguridad rural es un buen ejemplo, es decir, va englobado dentro de eso que te estaba diciendo, de ese Uruguay a 20, 30 años, 15 años, al cual tenemos que apostar. Eso es uno de los temas que se van sumando, y hay que ir buscándole soluciones para poder llegar a ese país. Bueno, como les decíamos, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación declaró el viernes 15 la artesanía en cuero crudo, la huasquería, Patrimonio Cultural Inmaterial, con el propósito de impulsar la sensibilización social sobre esta actividad. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que se trata de un oficio muy tradicional de Uruguay, enlazado con la historia, formas de vida y de producción. Esto es un acto de justicia, dijo. En primer lugar, un acto de justicia histórica, reconocer el valor patrimonial de un oficio muy tradicional del Uruguay, de un oficio que está enlazado con nuestra historia, con nuestras formas de vida, con nuestras formas de producción, como es la huasquería, ese arte de trabajo del cuero que lo vemos en una rienda trenzada, que lo vemos en un montón de cosas que uno puede encontrar en el campo, y por suerte también hoy en la ciudad. Y además de eso, sí, creo que es un hecho que por supuesto, tiene un componente de reconocimiento local. La Valleja es un departamento con una gran tradición huasquera, tiene incluso algunos polos como Mariscala, que son conocidos en el país entero como lugares de una gran producción, pero además es un evento del país entero. Usted decía en su discurso, un poco se hace justicia con lo que ha venido ocurriendo respecto a la centralización. Sí, el histórico centralismo montevideano que ha caracterizado a este país ha hecho que a veces seamos injustos a la hora de reconocer cosas que pasan fuera de la capital, y que la capital y que el país entero se pierdan la oportunidad de disfrutar y de enriquecerse culturalmente con tradiciones y con manifestaciones que tienen un enorme valor.
Le ha dado una especial trascendencia a lo que tiene que ver con lo tradicional, porque usted hablaba también del arte del payador que se está llevando a todos lados. Sí, claro, son artes que vienen de muy lejos, la del payador, la del huasquero, la del yuyero, ahí hay todo un saber, la de los viejos yuyeros de campo que tienen un conocimiento enorme sobre la utilidad de un montón de plantas y que ese conocimiento no está escrito en ningún lado, que o lo transmitimos generación a generación o corremos el riesgo que una parte importante se pierda, y en el Ministerio de Educación y Cultura estamos trabajando para sostener esa transmisión generación a generación de estas viejas tradiciones que se remontan a la patria vieja, se remontan a los orígenes mismos de la sociedad que somos. Luego de la pausa vamos a Ganadera del Norte para enterarnos de la agenda de actividades para el mes de agosto y también otros aspectos que tienen que ver con la comercialización de haciendas que realizan los muchachos de Ganadera del Norte.